Bienvenidos a la segunda edición de la reactivación molecular de nuestra Casa Cultural. Hoy compartiremos con ustedes diferentes expresiones culturales de nuestro departamento: danza, muestras audiovisuales, poesía y música en vivo. Nos vemos en el escenario. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra Casa Cultural José Eustacio Rivera Salas. Este lugar que cerró sus puertas debido a la pandemia del COVID-19, pero que hoy las abre nuevamente para compartir con ustedes desde este escenario las diferentes expresiones artísticas de nuestro departamento. También queremos agradecer a la Secretaría de Cultura por mantener con vida este espacio y por las diferentes escuelas de formación artística que se han venido gestionando en nuestro municipio. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este magazine cultural con la presentación de Nicolás Fernando Campaña, un joven apasionado por la danza e integrante de la Escuela de Ballet Clásico Ballerín. La cultura, en un sentido etnográfico amplio, es todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de una sociedad. Bueno, Nicolás, qué presentación tan espectacular la que acabas de compartir con nosotros acá en este escenario. De parte de todo el público, muchísimas gracias por ser parte de esta reactivación molecular de nuestra Casa Cultural. ¿Cómo manejaste la pandemia? ¿Cómo fue ese momento de encierro para tu vida artística, para ti como persona? Que nos cuentes un poco cómo fue esa transición. Uy, fue muy duro al principio, la verdad,
porque pues la pandemia nos cogió a todos así con los calzones abajo, por así decirlo. Y para mí, que es una persona que le encanta convivir con las demás personas en la danza, más que todo que es mucho contacto, era muy difícil al principio, me sentía ahogado. Al principio trataba como de darme una esperanza de que a mitad de año ya no hubiese nada, poder disfrutar con mis compañeros de la danza, bailando con ellos, y pues nos tocó adaptarnos a la virtualidad. Pero pues ahora con este proceso de vacunación que llevamos, pues nos ha permitido estar más en contacto, y pues la verdad quisiera aprovechar al máximo todo esto, porque pues el encierro fue duro, la verdad. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias, y ya para finalizar con este artista invitado de Neiva, un gran aplauso. El departamento del Huila es uno de los pocos en poseer una estrategia para mitigar el cambio climático. Los políticos de turno y los planes de desarrollo siguen incluyendo dentro de sus discursos el tema de la extracción mineroenergética como modelo de desarrollo. Bueno, Pacho, bienvenido a nuestra Casa Cultural, a este espacio de reactivación. Nuevamente estamos abriendo las puertas de este espacio que estuvo cerrado por tanto tiempo. Gracias por hacer parte de esta reactivación molecular. Y pues nada, queremos que nos cuentes un poco de qué es Atarrayo Films y quiénes son parte de este proyecto. Bueno, pues muchas gracias igualmente por la invitación. Primera vez que estoy en este espacio, y la verdad que vale mucho la pena reactivar este tipo de escenarios y compartir con un público como el que tenemos ahora, ¿no? Necesario para dinamizar también la cultura en la región. Atarraya Films es una productora audiovisual independiente que como tal nace en el 2012, a mitad de año, a raíz de unas convocatorias que nos ganamos con RTBC, Señal Colombia. Y del 2012 al día de hoy, pues hemos venido contando diferentes historias regionales, retratando esos rostros, historias, paisajes que nos identifican como región. Como departamento del Huila, ya también hemos logrado salir a otros departamentos, hacer otras producciones nacionales, pero siempre con un componente dentro de cada estructura documental social, un enfoque social, un enfoque político, entendiendo la política no electoral, sino la política como nosotros, seres humanos inherentes a esa particularidad que nos hace diferentes a cualquier otra especie. Somos seres políticos, ¿sí? Con contenidos que generan de alguna manera conciencia en diferentes ámbitos, lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural. Eso es, a grandes rasgos, Atarraya Films. Bueno, Francisco, cuéntanos también cómo vivieron ustedes como equipo y como persona el tema de la pandemia. El equipo de Atarraya Films, podría decirse que el equipo base está conformado por aproximadamente 5 personas. Dentro de estas están Georgina Cortés Franco, Andrés Mauricio Acosta, también llamado Amaco, Julián Ángel Céspedes, Carlitos Romero. Y dependiendo del proyecto, pues se vinculan otro tipo de personas, ¿sí? En el último proyecto que desarrollamos este año estuvo vinculado un fotógrafo, muy buen fotógrafo, que se llama Oscar de la Torre, que fue el conductor de una serie documental que estuvimos haciendo para el Ministerio de las TIC sobre café, junto con María, una catadora profesional de garzón. Entonces, dependiendo del proyecto, también se vinculan otro tipo de personas. ¿Y cómo logramos afrontar la pandemia el año pasado? Pues fue bastante difícil porque en el 2019, finalizando, incursioné en un escenario político y dejé, digamos que a un lado, la parte profesional que había venido construyendo hace aproximadamente 10 años. Y entonces inicié el 2020 con un bajonazo, digamos, en términos profesionales, y pues la idea era comenzar a retomar todo el tema de la producción, y hasta ahora estaba como comenzando a levantarme cuando y entró la pandemia y me cogió básicamente totalmente desarmado. Pero fue una motivación. ¿Por qué una motivación? Y por qué traté de sacarle provecho, porque al tenernos en la casa,
compartiendo con la familia, pensando, pues también se abrió un espacio de escritura y dedicación. Entonces lo que yo hice fue básicamente en esos 4 primeros meses de pandemia que correspondieron al primer semestre del año 2020, los más fuertes, me puse a escribir proyectos. Y después de una crisis bastante dura, todos esos proyectos que escribí comenzaron a dar frutos. A través de las convocatorias comencé a ganar varias convocatorias el año pasado y contra todo pronóstico, para mí, para el equipo, para Atarraya Films, fue, digamos que el año con mayores logros dentro de mi vida profesional, pero a partir también de esos 4 meses que me tocó estar pues encerrado, y los aproveché para escribir para todo tipo de convocatorias que se estaban presentando. Igualmente, fue muy duro grabar. Una vez nos ganamos la primera convocatoria en el 2020 porque nos teníamos que desplazar hasta el Chocó, a Nuquí, hasta La Guajira y hasta el Amazonas. Nos tocaba andar básicamente en avión para arriba y para abajo con un equipo de 6 personas y en un escenario de pandemia con el COVID-19, pues todos los tiempos, la producción fue bastante engorrosa, pero de alguna manera logramos surfear este escenario que para muchos fue bastante complejo. Bueno, vamos a compartir con ustedes parte del trabajo audiovisual producido por Atarraya Films. Los dejamos con este corto llamado El cementerio de árboles. Esta capilla, que para el historiador Germán Arias es de 1610 y para otros data del año de 1817, es el monumento más claro de la fe y de la evangelización. Puede que se discuta la fecha de su construcción, pero lo que no tiene discusión es que estamos en esta mañana no solo ante un patrimonio cultural del departamento, sino ante el patrimonio de una fe cultivada por más de 200 años de historia. Esta campana, que tiene la fecha de su fabricación y que no ha cesado de repicar en estos 200 años, es la voz siempre rejuvenecida de una iglesia que acompaña a un pueblo que clama por los derechos y también hoy hace oír el tañir triste por una vegetación que no existe y por una fauna que migró, que hoy ha sido devastada por la mano del mismo hombre, porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Gracias, Señor, por estas gentes que vivieron aquí por más de 200 años. Gracias por esos habitantes que no permitieron que esta ceiba fuera derribada y que hoy a nosotros nos da frescura, que hoy a nosotros nos lleva a un contacto con la naturaleza que Dios nos ha regalado. Gracias a ustedes por enseñarnos que la naturaleza hay que amarla, que la naturaleza hay que cuidarla. Lo que estamos pidiendo nosotros es lo que ellos dijeron en la licencia ambiental, que esta capilla de 200 años, traslado total y restauración. Y eso es lo que le pedimos a San José, que este repique de campanas hoy no sea el último.
Bueno, Atarrayo, impactantes imágenes las que hemos podido presenciar hoy con esta producción que realmente mueve fibras al ver cómo todo transmuta y cómo realmente las individualidades y, por así decirlo, los intereses de algunos pocos sobrepasan sobre los de las comunidades. ¿Cuál era la intención de hacer esta producción para ti? ¿Qué era lo que querías? Pues obviamente el video habla así por sí solo, pero nos gustaría conocer tu percepción cuando viste esto. ¿Qué fue lo que más te impactó? Aquí realmente lo que hay que destacar y resaltar ha sido el proceso de resistencia de las comunidades, de las organizaciones sociales que los han estado acompañando, que de alguna manera luchando contra grandes empresas, grandes poderes, contra esa política mineroenergética que hay en el país, lograron mantenerse en pie, ¿sí? Y la producción audiovisual que yo he realizado simplemente ha sido una herramienta más de apoyo para ellos, para su lucha, para visibilizar y que muchas más personas entiendan los impactos negativos de este tipo de proyectos y se comience a generar conciencia y también una formación política en torno a todo lo que conlleva el desplazamiento de comunidades, el desplazamiento de flora, destrucción de flora, desplazamiento de fauna, todo lo que conlleva una construcción de una hidroeléctrica como en este caso fue el Quimbo. Yo simplemente contribuyo a esos procesos que se vienen gestando en diferentes escenarios del departamento del Huila, desde lo audiovisual, desde lo que sé hacer. Bueno, es terrible que un departamento del Huila con unos planes para la mitigación del cambio climático siga teniendo dentro de sus planes de desarrollo todavía la idea de seguir reproduciendo este tipo de desarrollo dentro de nuestro departamento. Muchísimas gracias por ser parte de esa lucha social, también gracias a todas las organizaciones que siguen resistiendo y siguen en pie de lucha por proteger su identidad, su territorio. Entonces damos por finalizado este espacio. Nada, un aplauso para nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro magazine cultural, invitamos a escena a un gestor cultural del municipio de Rivera llamado Joel Silva, que por medio de una estrategia pedagógica han construido algo que se llama la Ruta Tierra de Promisión. Le damos una bienvenida a Joel Silva. Ana María, muchas gracias por la invitación a este espacio que juiciosamente han construido ustedes. Bueno, pues la Ruta Tierra de Promisión es una propuesta, digamos, que nace de una preocupación eminentemente intelectual y literaria. Digamos, es una propuesta que el profesor Betuel Bonilla, un escritor huilense, y yo, digamos, decidimos como emprender a partir de la crítica que le hacemos de alguna manera pues a todo lo que tiene que ver con la promoción de la lectura de la obra de José Eustacio Rivera. Digamos que partimos de la idea de que el mejor reconocimiento, la mejor forma de homenajear a un autor es leyéndolo y no haciendo concursos, no, digamos, haciendo otras cosas que al final no conducen a la lectura profunda, concienzuda, ¿no?, de la obra de José Eustacio. Entonces, digamos, Betuel y yo, sobre todo Betuel, dijo: Joel, ¿por qué no nos pensamos la posibilidad de sacar del libro los poemas de José Eustacio Rivera, de Tierra de Promisión, y los proyectamos sobre unos pendones? Y que esos pendones los podamos instalar en espacios públicos, ¿no? Entonces, parques principales, ¿no?, plazoletas, o también en instituciones educativas, digamos, en aras también de que los pelados conozcan un poco la obra del poeta, ¿no? Entonces decidimos como extraer los poemas del texto de Tierra de Promisión y plasmarlos en unos pendones. ¿Y por qué itinerante? O sea, Ruta Tierra de Promisión, ¿no? Tiene el carácter de itinerancia porque justamente los pendones pueden estar moviéndose, ¿no? Entonces, en un principio tuvimos la posibilidad de proyectarla sobre el parque principal de Rivera, y luego esperamos proyectarla en otros escenarios. Entonces, hoy, por ejemplo, la estamos proyectando aquí en el Magazine Cultural para que la gente pueda leer los poemas de José Eustacio. Entonces,
Digamos como que eso en términos generales es la propuesta Ruta Tierra de Promisión. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el tema de la pandemia para ti. Bueno, fue duro, la verdad. Digamos, uno que generalmente suele como laborar en términos de gestión cultural, fue muy duro porque, pues digamos, la cultura tiene que ver con la interacción social. Entonces, pues al haber un virus, ¿no?, que tiene unos altos niveles de transmisión y letalidad, pues la sociabilidad se vio profundamente afectada. Entonces todo lo que tenía que ver con la cultura pues fue detenido en absoluto. Entonces conciertos, exposiciones, en absoluto todo se cerró y fue muy duro porque hasta que no se empezaron a dar las primeras aperturas, justamente debido a las vacunaciones que ya empezaban a darse, no es que volvimos como a saber que es un espacio cultural poblado por gente, ¿no? Entonces fue particularmente fuerte, duro, pero pues también creo yo que fue la oportunidad para migrar hacia otros formatos, ¿no? Sobre todo el virtual. Entonces se siguieron haciendo muchas actividades virtuales. Yo, por ejemplo, tengo un club de lectura con unos amigos y pues nosotros nos veíamos presencialmente todo el tiempo. Una vez llega la pandemia, pues nos jodimos y tuvimos que empezar a sesionar virtualmente, o sea, leer a través de una reunión en Meet. Entonces, fue duro, pero también fue una experiencia interesante para poder, digamos, ponernos a prueba en muchas cosas. Bueno, Joel, quisiéramos escuchar un poco de la obra de Tierra de Promisión. Sí, pues, digamos, la obra de Rivera, particularmente... me gusta mucho más la novela, ¿no? La narrativa, fue la única novela que escribió Rivera, pero hay unos poemas bastante interesantes y de una profundidad poética muy particular. Entonces, digamos, quiero hoy compartirles uno pues que aparece de primero en todo el poemario. Digamos, Tierra de Promisión está dividido en 3 partes y a esas 3 partes pues lo prologa un poema. Y que yo creo que Rivera, el poeta, lo puso allí de primero, antes de las 3 partes, justamente por una razón. Y la razón, digamos, según yo como lector, es porque es el poema que lo presenta a él como poeta, ¿no? Entonces quiero compartirles ese texto. En algunas ediciones aparece como Soy un grávido río, pero pues en otras simplemente es el prólogo, porque pues Rivera no los titulaba. Soy un grávido río, y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje, y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana, y peinando en los vientos el sonoro plumaje, en las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo, al pasar ante el monte que en las nubes descuella, con mi trueno espumante sus contornos inundo. Y después, remansado bajo plácidas frondas, purifico mis aguas esperando una estrella que vendrá de los cielos a bogar en mis ondas. Qué hermosa la lectura de José Eustacio Rivera. Un aplauso, por favor, para Joel. Te canto con cariño.
Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes de este magazine cultural, a sus participantes, a los artistas que han venido a compartir parte de su experiencia cultural y artística con todos nosotros, que le pudimos dar nuevamente vida a esta nuestra casa cultural, que realmente este es nuestro objetivo, que este sea nuestro espacio de convergencia, que nos podamos seguir reuniendo y seguir compartiendo en unidad el arte, la cultura, el desarrollo sostenible para también por medio de estos instrumentos contribuir a nuestro planeta, a nuestra comunidad y a superar las barreras que dejó el COVID-19. Un aplauso para ustedes.